Opinión Democracia. Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando esta mañana de trabajo. Sí, ya miércoles 31 de marzo. Se acabó el tercer mes del año, primer trimestre, diríamos. El día de ayer se presentó el libro Dictaduras del siglo XXI, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, un estudio sobre eso, del expresidente Osvaldo Hurtado, el día de ayer a las 19 horas. A través de, claro, toda esta presentación tecnológica, ¿no? A ratos había dificultades de conectarse, pero no, estuvo, diríamos, muy bien. Estuvo Angélica Abad, Santiago Basabe y Hernán Pérez Luz, la moderadora, la doctora Ruth Hidalgo. Así es que bien eso. Después hay otra licencia de la esposa del señor candidato a la presidencia, el señor Arauz, desde la Pontificia Universidad Católica. El debate se iba a que, siendo docente, tiene derecho, ¿no? Y alguien incluso dijo, mi mamá estuvo 2 años con licencia con sueldo y 3 años con licencia sin sueldo, o sea, 5 años. No sé si era el mejor ejemplo, porque la respuesta que recibió a esas afirmaciones era, bueno, ¿y esos privilegios? ¿Y esos privilegios tienen que solo los del socialismo? Y claro, esa es una dificultad. Los maestros deben tener estas opciones para hacer sus doctorados, sus investigaciones, pero diríamos, ¿cuántos han logrado hacerlo? Valdría la pena, ¿no? En virtud de eso, ¿son privilegios o no? Pero bueno, este es un tema que hay que tratarlo. El proyecto de ley enviado por el gobierno para resguardar, dicen unos, para cuidar, dicen otros, pero bueno, para garantizar una determinada independencia del Banco Central, ha sido admitido, va a estar en la Comisión de lo Económico en la Asamblea Nacional, y para analizar esto y buscar los temas en los que, no sé, podríamos decir, ha cedido el gobierno, los proponentes, que nomás consta en el proyecto, que es viable. Hemos invitado al señor ingeniero Marcos López, delegado del presidente ante la Junta Monetaria, al directorio del banco, como se suele decir, y al economista Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas y analista económico. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Comenzaría saludando primero al señor ingeniero Marcos López. El proyecto está presentado, tiene variaciones a lo que fue el anterior, que fue rechazado por inconstitucional, en una forma, ahí sí, inconstitucional de hacerlo, porque el CAL no tiene esas atribuciones, no las puede calificar. Pero bueno, se ha generado incluso estas mesas de trabajo. No sé si eso garantice que el proyecto pueda pasar. Pero ingeniero López, bienvenido, buenos días. ¿Qué contiene el proyecto? Ya lo hemos visto, pero ¿qué diría usted contiene para resguardar la dolarización? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, Francisco. Buenos días, Fausto. Un gusto estar acá y a todas las personas que nos oyen y nos ven. A ver, en su esencia, el proyecto es el mismo, porque el proyecto tiene dos columnas sobre el cual se basa el fortalecimiento de la dolarización o el resguardo jurídico de la dolarización. Uno son las reglas que se necesitan seguir para que la dolarización permanezca como el modelo monetario en el país. Y segundo es darle la institucionalidad necesaria a la Junta Monetaria y a la Junta Financiera
para que tengan esa independencia técnica que les permita hacer cumplir estas reglas que se están dictando en esta ley. No pueden funcionar las dos cosas por separado. Hemos limado asperezas básicamente en el tema del nombramiento, en el tema de que si era directorio del Banco Central o no era directorio del Banco Central, si era parte del Banco Central o no. Y eso ha quedado aclarado en la conformación de dos juntas, una junta monetaria y una junta financiera. Pero en lo demás, en lo esencial, permanece, ¿no? El tema de no créditos bajo ninguna modalidad, porque ya hoy escucho que están pensando inventarse una modalidad por allí para que el Banco Central pueda seguirles dando créditos. Entonces, no créditos bajo ninguna modalidad del Banco Central, ni al Estado, ni a la banca pública. Esa es una línea roja de la ley, digamos. Esa es una de las bases fundamentales de la ley. Lo otro son el que retornen los 4 sistemas en los cuales se dividía el balance general, sistemas que sin el menor pudor, la gerente del Banco Central encargada en el 2008 ya decía que incumplía con la ley, cuando estaba vigente el artículo 2 de la Ley de Régimen Monetario, un informe que lo firmó el economista Arauz, y en base a ese informe, la entonces gerente general encargada, la señora Legarda, dice nada menos ni nada más que el presidente de la Comisión de lo Económico de la Asamblea, que no puede presentar el balance del Banco Central, que era una ley presentarlo y publicarlo semanalmente, que no lo podía presentar desde diciembre del 2008, porque no estaba cuadrado, porque no calzaba el balance, es decir, incumpliendo la ley de régimen monetario desde el 2008 hasta el 2014, porque recién en el 2014 aparece la ley de régimen, aparece el Código Orgánico Monetario y Financiero, en donde ya se eliminan todos esos temas. Entonces son las dos columnas vertebrales. En su esencia, la ley es la misma. En la esencia. En esa esencia mantiene la esencia. Mantiene, ya. Pero claro, y ahí al saludar al economista Fausto Ortiz, lo que le consultaría es, claro, se quita la figura, como dice el ingeniero López, del directorio del Banco Central y se queda como junta monetaria, que ya lo tuvimos, y junta financiera. En la junta financiera está, los miembros de la junta monetaria serían electos por la Asamblea, y ahí se encontraba, según lo que han dicho algunos legisladores, se encontraba esta especie de inconstitucionalidad, ya que el Banco Central depende del Ejecutivo. Y claro, algunos dicen, sí hay otras instancias que están en el Estado que son nombradas vía Asamblea Nacional o vía el Consejo de Participación Ciudadana, como está en el esquema. Pero se salva, dicho, el tema de los 4 sistemas para el balance. Se solía decir popularmente los 4 balances del Banco Central que conforman el uno, y se cuida los créditos. Y eso es lo que quizá genera malestar a un sector de los que han de aprobar la ley. Economista Ortiz, bienvenido, buenos días. ¿Se debe o no eliminar la posibilidad de un crédito del Banco Central de cualquiera de las formas, como dice el ingeniero López? Bienvenido, buenos días, Fausto. Gracias, Francisco, buenos días, gracias por la invitación, saludos cordiales a Marco y también a la gente que escucha el programa. La ley actual, aún si no se aprobara esta parte en la Asamblea, le prohíbe al Banco Central invertir en el gobierno, ¿no? Sin embargo, el gobierno actual encontró la forma también de cómo bypassarla, hizo por ahí encontró un camino en donde el Banco Central invertía unos títulos con Goldman Sachs, y Goldman Sachs le daba un crédito al Ministerio de Finanzas, y cuando cayeron los bonos de deuda externa, no le quedó más que al Banco Central asumir esa deuda e incrementar $500 millones el endeudamiento del Ejecutivo con el Banco Central. Entonces, la ley actual lo que dice es,
no puedes hacer inversiones Banco Central en el Ministerio de Finanzas, ni directa ni indirectamente. Es decir, la ley actual lo que hace es cerrar aún más la posibilidad de que el central traslade recursos que no le pertenecen, sino que administra de terceros, hacia el Ministerio de Finanzas para financiar el presupuesto del Estado. Esa es la lógica, y creo que es adecuada, cerrar y blindar esos recursos que el Banco Central tiene que administrar. Esta ley que está en la Asamblea es el cuarto intento del Ejecutivo por pasarla. Hace un año y medio lo intentó, una ley extremadamente extensa en donde no había ni siquiera coordinación al interior del Ejecutivo. Se trabó en la Asamblea, 2 intentos en estos meses, que lo señalaba Marco, que fue rechazada por el CAL, y ahora esta que está estructurada mucho más liviana. Hoy día lo que tenemos en la actualidad es una Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Y lo que la ley actual dice es, vamos a partirla en la Junta de Política Financiera y la Junta de Política Monetaria. Es decir, no le está agregando ningún elemento adicional a lo que ya existe en la actualidad. Lo que está haciendo es partiéndola. Y de esa manera puede mejorar el control, el apoyo hacia el Banco Central en una especie de un directorio no tan marcado y claro como estaba en el pasado, y hoy día le regresan al sistema de los 4 balances, que es algo positivo para que la gente tenga con mayor claridad y pueda ver mejor los calces o descalces que existe entre la Reserva Internacional y los pasivos del Banco Central, que hoy día son cerca de 12.000 millones y la Reserva está ligeramente por debajo de los 6.000. Entonces, hoy día sabemos que hay un 50% desprotegido esos pasivos, pero la idea es entender cómo están en subgrupos, ¿no? Y esos son los 4 balances, y es positivo para la economía que el central mantenga la independencia de los recursos. Quizás la línea política puede estar cercana al Ejecutivo, pero los recursos deben ser independientes. Claro, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, el arquitecto Patricio Donoso, decía que esta es la viabilidad y la posibilidad de aprobar o de por lo menos tratar el proyecto de ley. Esto es lo que dijo Patricio Donoso. No queremos que le suceda al ecuatoriano como le sucede al venezolano, que cada 20 minutos su dinero vale la mitad en virtud de la perversa devaluación. Para ello hemos de cuidar la dolarización y hemos de poner a gente técnica, apolítica, que sepa del manejo económico, que establezca, como la ley lo dice, que el único medio de pago en el Ecuador sea el dólar, que establezca la imposibilidad de tomarse dinero como sí se tomó el gobierno anterior o como se han tomado los diferentes regímenes, y hago la analogía, la plata del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero para ello es necesario que esté escrito, pues, porque en derecho público solo se puede hacer lo que esté escrito. Por tanto, es importante esta ley. Habrá que hacer algunos cambios, sin duda alguna, pero los dineros de los GATS, que es de la gente, los dineros de las prefecturas y de los municipios, que sirven para servir a la gente, tienen que ser cuidados. Por ello es que creo yo que este proyecto, con las mejoras que se las haga en el debate, tiene que ser aprobado. Bueno, dice el arquitecto Donoso que tiene que ser aprobado. Ese es un sector. El otro ha dicho que no, un sector importante, que si es que se vuelven a juntar como los 14 años Alianza País, podría de alguna manera influir a que no se apruebe el proyecto. Pero hay 2 cosas que resalta. La imposibilidad es cuando nos habla de no tener devaluaciones, la imposibilidad entonces de generar monedas alternativas también, estos ecuadólares, como dice el ingeniero Marcos López. ¿Esta ley blinda eso o falta todavía para resguardar en esta ley eso, ingeniero López? No, efectivamente esto blinda, y solamente una precisión, no es que no se hace ningún cambio a la Junta. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera actual, recordemos que está presidida por el ministro de Finanzas, es decir, pusieron al ratón a cuidar el queso. Yeah.
Entonces, en la conformación es radicalmente distinta a la que tenemos hoy. Yo digo que pusieron al ratón a cuidar el queso, porque si había que decidir que a la caja fiscal le hacía falta plata y el Banco Central tenía utilidades, pero no debería ser descapitalizado, obviamente el ministro de Finanzas, que además tiene voto dirimente en caso de empate, es decir, tiene 2 votos, obviamente va a votar porque se repartan las utilidades, en claro conflicto de intereses institucional. Entonces, no se puede tener al ratón cuidando el queso. Entonces, no va a haber ningún servidor público actual. Es decir, los servidores públicos actuales, los ministros, ellos no van a formar parte. Ojo, con esto no quiero decir que quien haya sido servidor público no pueda ser miembro de las juntas. Claro. Puede ser los 10 miembros pueden ser 10 exfuncionarios públicos. Los 10 miembros van a ser elegidos propuestos por el Ejecutivo a la Asamblea. ¿Esa es la propuesta? Así es. Ya. Así es. Son 5 de la Junta Monetaria, 5 de la Junta Bancaria. Y tal cual está redactada la ley, ya le digo, los 10 miembros pueden ser exfuncionarios de la Junta del sector público. Entonces, sí hay una división distinta. Obviamente habrá que ver, y la discusión aquí en este momento es si la separación de las aguas está hecha de manera correcta. Por ejemplo, las tasas de interés están situadas en el Banco Central, en la Junta Monetaria. Debe ser la Junta Monetaria o la Junta Financiera. Las reservas mínimas de liquidez están en el Banco Central. Deben ser del Banco Central o deben ser de la Junta Financiera. Medidas macroprudenciales las puede tomar la Junta Monetaria, no así la Junta Financiera. Debería tomar la Junta Financiera también medidas macroprudenciales en su campo de actuar. Estas son un poco las preguntas técnicas que ya hemos tenido en las mesas en donde logramos destrabar este proceso y lograr que el CAL pueda calificar el tema. Pero definitivamente esta emisión de ecuadólares queda cerrada. ¿Por qué? ¿Por qué es lo más peligroso? Porque esto quiere decir que todos los problemas van a ir solucionándolo con ecuadólares. Entonces, cada vez que tengo un problema para pagar a alguien, 500 quieren cumplir con su oferta de demanda de darle $1.000 a 1 millón de personas. Muy bien, emiten 1.000 millones de dólares en bonos, Banco Central por un lado en el activo pone 1.000 millones y por el otro lado dice a la cuenta única del Tesoro, ya tienes 1.000 millones. ¿De dónde lo sacó los 1.000 millones? Del aire. Es una ficción. ¿Qué es lo único que va a hacer? Ahorita el Banco Central nos debe a todos los ecuatorianos, sea por el lado del sector privado o sea por el lado del sector público, nos debe más o menos 12.000 millones. Y tiene para pagarnos solamente 5.000 millones, que son ¿qué cosa? Su caja, sus bancos, sus inversiones en el extranjero, el oro, esos son activos del Banco Central, que se los llama reserva internacional, eso es otra cosa, pero son activos del Banco Central. Por lo tanto, esos activos son con los que nos puede pagar los 12.000 millones que nos debe a los ecuatorianos. Si mañana nos va a deber 13.000 y va a tener los mismos 5.000, y después le paga a los GATS los 1.200 millones que dice que le quiere pagar y nos va a deber 14.000 con los mismos 5.000 y después tiene que solucionar otro problema y nos debe 20.000 con los mismos 5.000, bueno, no en finanzas yo lo dejo de año, porque serían los primeros que apalancan en el activo y no apalancan en el patrimonio, se apalancan en el patrimonio. Pero ¿no? claro, pero ahí tiene usted, no si bien en finanzas puede dejarles de año, podrían pasar de año políticamente hablando. Porque resulta atractivo. Así es como ganaron 8 elecciones. Así es como ganaron 8 elecciones. Y por eso es que vale la pena ver que entre los dos finalistas dicen lo siguiente, tanto el economista Arauz como el señor Lasso. Y que sin embargo le apuesta a aprobar un proyecto de ley de privatización del Banco Central a través del Ministerio de la Ley, es decir, evitando la deliberación de la Asamblea Nacional, tendrá que ser revertido. Si es que logran aprobarlo a través de estos mecanismos ilegítimos,
La siguiente asamblea tendrá que revertirlo lo más pronto posible. El señor Arauz lo que propone es tomar esos dólares del Banco Central para distintos objetivos, entre esos pagarles a los municipios. Esos no son dólares del gobierno, esos no son dólares que puede disponer el señor Arauz. Ese es el comienzo de lo que él aspira, desdolarizar la economía ecuatoriana. Y tenemos que hablar claro, sin pelos en la lengua. El señor Arauz pretende desdolarizar en la economía ecuatoriana. Bueno, esto es el planteamiento y ahí sí hay, economista Ortiz, un rompimiento, digamos, ahí hay dos visiones, el uno que dice esta ley si la van a pasar y la logran, habrá que echarla abajo, y el otro que dice no, esto hay que aprobar porque en esto no se puede gastar. Parecería que la esencia de la ley es esto, el blindar a que no se pueda usar lo que denomina el ingeniero Marcos López los ecuadólares, sino que sean dólares constantes y sonantes, que tengamos esos billetes. Esta visión, y claro, algunos dicen, pero si hay plata, dice el propio economista Arauz, si hay plata en el banco, es de todo, sí, es de libre disponibilidad. ¿Por qué no usarla en el desarrollo del país? Dice economista Ortiz. Claro, el tema es que la plata, cuando uno mira de quién es, entonces resulta que hay cerca de 7.000 millones de dólares de lo que se llama reservas bancarias, o son los encajes de la banca, que serán unos 4.500 millones de dólares, y de otras instituciones financieras por 2.500 millones de dólares. Solamente ahí, esos 7.000 millones de dólares deberían estar respaldados por la Reserva Internacional, y así se pretende aprobar en la actual ley, en el primer balance, ¿no? Que estén respaldados por la Reserva Internacional. Hoy día, para usar el número que plantea Marcos, 5.000 millones de dólares de reserva son menores que los 7.000 millones de dólares del encaje bancario. Es decir, no alcanza a cubrir esa situación, que es plata parte, no del Banco Central, sino de los depositantes en la banca y en el sistema, en el resto del sistema financiero, que han puesto la plata en el banco, y el banco por ley tiene que poner los recursos del Banco Central y también para las operaciones. Y de ahí uno sigue sumando, y entonces hay unos 1.500 millones de dólares de plata que tienen depositados los gobiernos autónomos descentralizados. Y entonces uno podría entender que con la misma plata de los municipios que tienen superávit, el gobierno pretende, al menos en la idea, quitarle a esos municipios esa plata para pasarle a los municipios que tienen déficit. Entonces, lo correcto debería ser, si él cree que por ahí es la solución, entonces plantéele a los municipios que tienen superávit, que le entrega a los municipios, por su decisión municipal, los bonos, para que el Estado entonces tenga algo de plata y luego le pase al resto. Pero hay que chequear si es que los municipios van a querer dejar su plata que la tienen disponible para pagar sueldos, para pagar al proveedor que está en la cola esperando que sea pagado, o si va a querer mantener recursos congelados en un bono de deuda interna que es de difícil negociación. Y así uno sigue sumando y encuentra también que el Ministerio de Finanzas tiene por ahí 500 millones de dólares, que es su saldo disponible, que tampoco lo puede utilizar alegremente para cualquier otra cosa, porque tienen que pagar el día sueldos, por ejemplo, de unos cerca de 650 millones de dólares, y plata que sale de la cuenta corriente única que está en el mismo Banco Central. Por lo tanto, el gobierno lo que tiene que hacer es la tarea correcta. ¿Quiere plata? Vaya y busque la plata en forma de endeudamiento en el exterior o localmente, pero antes seguramente tiene que hacer la tarea previa, que es diga cómo va a hacer para achicar ese enorme déficit fiscal, para que si se achica el déficit fiscal, bien sea recortando gastos o aumentando ingresos, el riesgo país, que hoy día está cerca de 1.300 puntos, que quisiera decir que si vamos a tomar plata en el exterior sería plata al 15%, entonces eso que haga que se baje, para de esa manera entonces conseguir plata fresca, que es lo que necesitamos en el país,
plata fresca para poder entonces pagar al resto de cosas que quiera hacer el gobierno. Mientras no hagan la tarea de conseguir plata fresca, entonces no pueden echarle mano a recursos que hoy día están para otros fines. Claro, ahí esto en donde parece que usan la confusión, porque deben estar claros ellos que están especializados, es en lo de libre disponibilidad, pero libre disponibilidad para los dueños de la plata, no para cualquiera. O sea, ahí hay plata en el Banco Central, es de los ecuatorianos, y usemos nomás hasta cuándo incluso se acabe. Usted ha dicho en unas declaraciones al Universo, ingeniero López, que las reservas para llegar al 100%, para cubrir el 100%, deberá hacerse un trabajo hasta el año 2026. O sea, usted está hablándonos que va a haber un proceso. La ley propuesta, y al poner los 4 sistemas, lo que denominamos los 4 balances, tiene un mecanismo para ir recuperando esa deuda que por ahora nos asusta, y ustedes han resaltado esa parte, ingeniero. Definitivamente la ley lo que propone es la ley lo que dice es, vamos a tener 4 sistemas. Los 3 primeros sistemas no es otra cosa que administración de fondos de terceros. Los 3 primeros sistemas, en su pasivo están los depósitos. El primer sistema va a tener las moneditas que nos entregaron, va a tener los TBCs y va a tener la reserva de todas las instituciones financieras públicas o privadas que reciben depósitos. El segundo sistema va a tener a todas las instituciones financieras que no reciben depósitos del público, y allí también estará el IES y el BIES. Y el tercer sistema será todas las cuentas del sector público no financiero, en donde estará la cuenta única del Tesoro, estarán los GATS, estarán las instituciones públicas, las empresas públicas, las universidades, acordémonos que todo el sector público está obligado a tener. O sea, está de allí es de donde sale la plata diferenciado. Está diferenciado ahí sí la plata de está bien diferenciado. Exacto. Exacto. Como en este momento hay solamente un 50% de cobertura, entonces lo que dice es, inicialmente este 50% vamos a repartirlo entre los 3 sistemas. Los 5.000 millones, ya no vamos a estar en este jueguito de que cuando va un GAT y dice, oye, ¿dónde están mis 1.000 millones? Le muestran, mira, aquí están, aquí tengo 5.000 para pagar tus 1.000. Y cuando la banca le dice, oye, ¿dónde está mi plata? Le dice, mira, aquí están los 5.000 para pagar lo tuyo, tú no te puedes llevar todo. Y entonces es como cuando yo le debo a alguien, le debo a 20 personas $100 y a los 20 le presento los mismos $100. ¿Okay? Entonces eso es lo que está haciendo el Banco Central en este momento. Obviamente eso no va a poder seguir, sino que le vamos a decir, mira, de estos 5.000 millones, tanto va a la parte al primer sistema, tanto al segundo sistema y tanto al tercer sistema. Bien, hasta el 2026 el primer sistema debe estar cubierto 100%. ¿Okay? Inicialmente va a estar cubierto 100%, pero lo que se permite, la licencia que da la ley, es que pueda tomar de los recursos que están en el primer sistema, de los activos que cubren el primer sistema, poder pagar del segundo y del tercer sistema pagos internacionales. Ojo, pagos internacionales. Porque no podemos decir, vamos a cubrir el primer sistema, perfecto, 100%, cubierto el primer sistema. Una vez que usted cubre el primer sistema y dice, de ahí no me muevo, no puede tomar la plata del primer sistema para pagar el segundo sistema. Entonces tenemos que hacer una importación de combustibles. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a parar el país. Tampoco hay que entrar en esas inconsecuencias con la ley. Hay que ser consciente que lo que armaron en 10 años de gobierno, el desastre que armaron en cuanto al déficit de reservas en 10 años de gobierno, no lo podemos solucionar con una ley y no lo podemos solucionar en 24 horas. Entonces, hasta el 2026 es el primer sistema que va a estar cubierto 100%. De allí existe hasta el 2035 en el que los 3 sistemas van a estar cubiertos 100%. Ojo, esa plata vino de los depositantes. No es que el Estado está cubriendo el dinero que está allí, bajo ningún punto de vista.
O sea, el Estado tiene, el gobierno central tiene 400 millones de dólares en la cuenta. ¿Cómo va a cubrir con 400 millones 5.000? Entonces, es un absurdo, ¿ok? Y en lo único que, bueno, en las declaraciones que hace el economista Arauz, pues, no quiero utilizar el eslogan, pero no está diciendo la verdad nuevamente. Sí, no está diciendo la verdad. Nos está mintiendo entonces. Un eslogan. Sí, porque los mecanismos que estamos utilizando son los mecanismos constitucionales, y hemos respetado como el que más el tema constitucional. En la época de él hubiera mandado la ley, le ponían el sello de recibido y a los 30 días lo publicaba en el registro oficial. Claro. Se acabó el tema. El tema ahí nadie es reclamaba. Sí, ¿no? El tema es que al respetar esto, creo que se han excedido, porque la potestad es presentar el proyecto de ley de la Asamblea, de tratarlo, no de calificarlo si es constitucional o no. Pero yo sí quisiera pedirle al economista Ortiz, perdóneme, Marco, para un poco empatar estas dos cosas, o no sé si es que completar la idea, perdón, ingeniero López. Sí, solamente completar la idea que el criterio del candidato Lasso, realmente no se va a tomar los dineros del Banco Central. Lo que va a hacer es emitir más ecuadólares. ¿Okay? Entonces, cuando usted tiene 2 litros de leche con un vaso de agua, le sabe a leche. Pero cuando los 2 litros de leche lo mezcla con 20 litros de agua, eso le sabe a agua. Y el problema va a ser es que la gente va a decir, oye, a ver, ¿qué es leche y qué es agua? Entonces, acá es lo mismo. Si yo tengo 5.000 millones de dólares de verdad y le voy a comenzar a meter, ya le metí 7.000 millones de dólares contables y le voy a meter 5.000 más y 5.000 más. Entonces, resulta que llega un momento en que voy a tener 20.000 millones de dólares, de ecuadólares y 5.000 millones de dólares de verdad. La gente va a decir, oye, no, yo quiero los dólares de verdad y prefiero tenerlos en mis manos. Entonces comenzaremos a tener que la gente va a comenzar a dejar en cero sus cuentas corrientes y sus cuentas de ahorro. No los grandes millonarios, eso los hacen transferencias. Claro. El que recibe su sueldo, el jubilado, todos ellos van a retirar y vamos a tener el síndrome de cuentas vacías, ¿no? Y con lo cual vamos a tener un serio problema de dañar también al sistema, porque todo va a estar en efectivo financiero. Y daña el sistema financiero, con lo cual rompemos la última línea de defensa que tenemos en este momento y tendríamos una crisis mucho peor que la de 1990. Entonces, señor economista Ortiz, Fausto, ¿cómo enfrentar? Ya nos han dicho, esta ley va a cuidar eso, los sistemas están ahí, pero hay esa deuda. Está esa deuda. Se dice que hasta entonces, hasta el primer sistema estará cubierto hasta el 2026. El otro hasta el 2035. Es una forma de pagar esa deuda. Esto que le deben al Banco Central consta como deuda. ¿Cómo consta para que el banco pueda ir recuperando? Así entendemos un poco cómo se han gastado la plata del Banco Central y cómo la pueden reponer también, porque dice, ojo, el ingeniero López, esta es plata de los depositantes y a ellos hay que responder también, economista Ortiz. ¿Algo se puede hacer en esta ley para eso? Sí, la ley lo señala, ¿no? Vamos a usar un ejemplo, el tema de las hoy día acciones que tiene el Banco Central de algunas empresas financieras, por ejemplo, la CFN, que tiene inclusive adentro las acciones del Banco del Pacífico. En el gobierno anterior, el Ministerio de Finanzas el Banco Central invirtió en el Ministerio de Finanzas unos 3.000 millones de dólares en certificados de tesorería, ¿no? En CETES, deuda de corto plazo, pensando el Banco Central de que iba a recibir la plata a la vuelta de esos 6 meses o menos de 12 meses que es la inversión de los certificados de tesorería. Pero Finanzas le dijo, mira, no tengo plata para pagarte seguramente, ¿no? Y ahí inmediatamente le dijo, toma estos bonos del Estado para canjearlos con esos certificados de tesorería, bonos a 10 años plazo. Entonces, una deuda que era de corto plazo, menor a un año, de repente, de acuerdo entre Finanzas y el Banco Central,
se transformó en una deuda de largo plazo con un bono a 10 años plazo. Y luego dijeron, mira, inclusive esa deuda a largo plazo en bonos, en ese mismo periodo de tiempo, no la voy a poder pagar. Toma estas acciones de la banca pública y quédatelas como inversión. Y entonces ahí están todavía más de 2.300 millones de dólares en acciones que tiene el Banco Central, que las tuvo que recibir porque el gobierno no pudo pagarle los certificados de tesorería de muy corto plazo. Y la ley actual le dice al Ministerio de Finanzas, esos valores tienes que pagarlos, y le da también un plazo para que los pague. Y de esa manera, entonces, el Banco Central va a volver a recuperar su liquidez. Y también le dice que los vencimientos de la deuda interna, que serán ahí unos 4.000 millones de dólares que tiene todavía el Banco Central invertidos en el Ministerio de Finanzas, también van a empezar a vencer y vas a ir recuperando esa plata. ¿Y cómo lo hace el Ministerio de Finanzas para poder pagarle? Otra vez, o bajas gastos, o subes ingresos, recortas el déficit fiscal, o simplemente tomas deuda en mejores condiciones para que el Banco Central recupere su liquidez. Claro, entonces es importante que se apruebe esto, no solo porque hay un cronograma y tiene una visión de pago. Economista Ortiz, antes de preguntarle al ingeniero López, esas preguntas que él mismo se hacía, si la Junta Monetaria o la Junta Financiera deben tener las cosas que dice la ley que deben tener, entre ellas el tema de las tasas de interés, el tema del seguimiento a lo poco que queda, pero que hay política monetaria, de cómo hacer el control entre el sistema financiero, la superintendencia de bancos y cómo empatar con esta ley. ¿Usted encuentra que estas dos juntas, la Junta Monetaria y la Junta de Política Financiera, deben tener más claramente definidos sus ámbitos, pero en algún momento encontrarse, y eso debería estar en la ley? A ver, el Banco Central en dolarización debería tener unas funciones monetarias mínimas, digamos, ¿no? Y la ley de alguna forma lo encasilla y le reduce algunos instrumentos, a pesar de que se los deja, ¿no? Le deja la posibilidad de que se pueda tocar el encaje bancario, que se pueda tocar operaciones de redescuento, es decir, las funciones propias de un Banco Central con sus instrumentos de política monetaria. La fijación de tasa de interés para mí es una más tarea de la Junta Financiera. La tasa de interés a la que el Banco Central va a redescontar cartera, va a abrir una ventanilla para plata para el sistema, esa es una definición monetaria del Banco Central, pero sí será bueno que quede mucho más claro, mucho más definido, pero en líneas generales el Banco Central, la función, mientras estemos dolarizados, que ojalá permanezcamos así por mucho tiempo más, es una función mínima de administrar adecuadamente los recursos que tiene de terceros y tratar de incidir lo menos posible en el sistema bancario o en el sistema monetario para no chocar con la realidad nuestra, que es un país sin moneda, un país que adoptó una moneda fuerte, que nos ha ido bastante bien en los primeros 22 años. Claro, entonces, ingeniero López, en la ley no está un encuentro entre estas dos juntas para que puedan, a lo mejor, una especie de plenaria, como para poner un ejemplo, cuando hay un congreso, el Senado y los diputados se encuentran en un momento dado las dos cámaras. ¿Hay algún momento en el que las dos juntas deberán reunirse los 10, planificar, cruzar ideas y generar también esta independencia, ya que los 10 van a ser electos por la Asamblea Nacional? ¿Cómo prevé usted eso, o no tiene previsto ni el proyecto y a lo mejor se puede plantear, ingeniero López? No, obviamente no es que estamos fundando dos países enemigos o dos países contrapuestos. El presidente de la Junta Monetaria va a ser parte de la Junta Financiera con voz, pero sin voto.
Sí. Es decir, el de la Junta, y al revés, el de la Junta Financiera, el presidente de la Junta Financiera va a ser miembro de la Junta Monetaria con voz, pero sin voto, ¿no? De esa manera va a poder explicar cualquier cosa. Existe una conexión, existe una comunicación entre los dos. Ahora, la ley también especifica que la Junta Financiera deberá determinar cuáles son las condiciones que se deben dar para que se considere que existe una crisis sistémica. Se prenden 3, 4, 5 alertas y dicen, oye, puede haber una crisis sistémica. En ese momento la Junta Financiera está obligada a decirle al presidente de la República, porque es el jefe del Ejecutivo, y el Ejecutivo es el que toma todas las políticas monetarias, crediticias, financieras y cambiarias, de decirle al presidente de la República, oiga, tenemos este problema. Decirle al ministro de Finanzas, oiga, tenemos este problema, y decirle obviamente a la Junta Monetaria, tenemos este problema, estamos avisorando este problema. Lo mismo le va a poder decir la Junta Monetaria a la Junta Financiera. La Junta va a poderle también alimentar de información porque ellos manejan la parte, el corazón del tema, manejan la liquidez del sistema financiero y pueden anticiparnos y decirnos, oye, aquí vemos instituciones financieras que no le está funcionando bien el corazón, no le está corriendo suficiente sangre, cuidado. Entonces, inmediatamente, como hay estos vasos de comunicación, no de interferencia, sino de comunicación entre los sectores, inmediatamente se junta se junta todo el equipo y enfrenta un tema de crisis. Es decir, permanentemente van a estar informadas las dos juntas de lo que está sucediendo en el país, como no puede ser de otra manera. Claro. No podemos vivir en y la relación, ingeniero López, con el ministro de Finanzas y la relación, digamos, con el presidente, de qué les va a proponer. Pero, como han dicho, el Banco Central depende del Ejecutivo ahora. Esa relación está dada en virtud de la gerente general o del gerente general como esté. ¿Le parece que por ahí va también esta integración? Sí, bueno, el gerente general va a ser nombrado por la Junta Monetaria y evidentemente va a seguir los lineamientos que la Junta Monetaria defina. Y el gerente general va a estar obviamente en la Junta Monetaria con voz pero sin voto para poder informar todo lo que está sucediendo en la ejecución de las políticas dictadas. Además, que habrá un comité de auditoría en la que 3 miembros del directorio van a estar formando parte de ese comité de auditoría, de tal manera que se puede hacer el seguimiento de la auditoría bancaria, el seguimiento de que todas las políticas que ha dictado la Junta Monetaria están siendo instrumentadas de manera adecuada por el Banco Central. Entonces hay un check and balance muy claro y hay un accountability también muy claro, una rendición de cuentas escalonada de una manera muy clara, lo cual va a permitir hacerle un seguimiento al tema. Mire, esta ley ha sido redactada de la mejor manera posible. Es totalmente perfectible, pero tiene la mejor intención de defender a la dolarización. Al que no le guste el esquema de dolarización como es, puede decir claramente y decirle frontalmente al país, mira, a mí no me gusta este tema, y yo prefiero tener una moneda con la cual hago mis transacciones internacionales y otra moneda con las cuales yo hago mis transacciones nacionales, ¿verdad? Y esa pero lo tiene que plantear así. Transacciones nacionales, pero que lo plantee así, no camufladamente como lo hicieron en el gobierno anterior, emitiendo 7,000 millones de dólares, ¿verdad? Y batuqueando la leche con agua, mezclando dólares buenos con dólares malos en el sistema financiero. Y diciendo que lo que están dándonos es leche descremada, para seguir con el ejemplo. Economista Ortiz, esta parte, esta base que tiene esta ley, sí tiene entonces estas tensiones de una visión de país,
de dos visiones de país, diríamos, ¿no es cierto? ¿Usted encuentra que el tema de la deuda también debería ser tratado ahí, de cómo hacer una especie de auditoría, de seguimiento, de que el Banco Central o la Junta Monetaria no solo registren, sino que además se pueda hacer un seguimiento de las cuentas del Estado a través de del endeudamiento y por fin algún rato saber cuánto mismo está en la deuda, sumando lo que le deben incluso al Banco Central, economista Ortiz? Bueno, la deuda la registra el Ministerio de Finanzas, la reporta Finanzas, la reporta también el Banco Central. La deuda ya no tiene tanta opacidad como en el pasado, que no sabíamos si finalmente la deuda interna entre el sector público era deuda o se neteaba y trataban de confundirnos para tratar de no mostrar que habían superado el techo del 40%. Es que hoy día está arriba del 66% y que mientras no corrijamos el tema fiscal, esta deuda va a seguir incrementando. Yo creo que cada cual cumple su tarea. El Ministerio de Finanzas registra la deuda, el central de alguna forma hace una especie de tomar datos y presentar información que sea útil para los análisis que hay del Banco Central, que sea útil para la Asamblea Nacional cuando le toque aprobar el presupuesto, porque la información económica vendrá también por el lado del Banco Central. Antes, en el pasado, inclusive el Banco Central llegaba a dar una opinión sobre el presupuesto del Estado. ¿Sí? Eso de ahí, así es, hoy día eso no ocurre. De alguna forma la ley te dice, el presupuesto se aprueba tal como está, como lo envió el Ejecutivo, y hay espacios muy pequeños para poder hacer algunos cambios. Pero el Banco Central tiene esa tarea importante en nuestra economía de revisar cifras fiscales, monetarias, financieras, y las presenta en un muy buen campo de información que lo hace con periodicidad. Ojalá pudiéramos tener una periodicidad mucho más ágil. Recién el día de hoy, seguramente o más tardar mañana, debería estar presentando la información del cierre anual del Producto Interno Bruto para ver cuánto mismo caímos en el año 2020. Ojalá esa información pudieran hacerla mucho más acelerada, ágil, mucho más rápida. Pero las funciones están ahí. La tarea del Banco Central es una. Yo no creo que sea bueno que se vayan cruzando y opinando sobre campos que no le corresponden. Cada cual que cuide y haga bien su trabajo en el campo que la ley le ha delimitado. Usted recordaba, y con seguridad en el ejercicio del Ministerio de Finanzas, el Banco Central siempre presentaba, y usted nos haga, los supuestos macroeconómicos, que eran un poco los lineamientos sobre las proyecciones de lo que iba a haber de ingresos por petróleo, de ingresos por impuestos. Entonces había diciéndole a la Asamblea, miren, estos son los supuestos sobre los que se debería trabajar. Y mucha gente en esa época discutía si el Banco Central, y me parece que así fue cuando tenía directorio, podía incluso oponerse a una forma de endeudamiento. ¿No será bueno también analizar eso, aunque usted nos acaba de decir que cada uno en su área, pero no será bueno que este tercero confiable vuelva a tener estas posibilidades de opinar en eso? En lo personal yo creo que no. Yo creo que el campo de la deuda es un campo del Ministerio de Finanzas. Lo que hay que evitar es que Finanzas repita lo que hizo en el pasado, es tomar plata donde no corresponde. ¿Qué cosas hizo, por ejemplo, Finanzas de alguna forma, entre comillas, en complicidad con el Banco Central? El Banco Central le otorgaba crédito a la CFN y la CFN le compraba títulos de deuda al Ministerio de Finanzas. Al final estaba triangulando, estaba haciéndole un bypass para pasarle plata del Banco Central al Ministerio de Finanzas. Entonces la ley, los cambios de la ley hoy día le dicen ni directa ni indirectamente la plata del Banco Central puede llegar al Ministerio de Finanzas. Yo creo que es mucho más valioso esa tarea de que no contaminen los recursos
que no le pertenecen al Ejecutivo a través de esos préstamos, que el Banco Central entre a opinar si una deuda está haciendo a buenas condiciones o a malas condiciones. Lo podrá hacer seguramente como su labor de vocería, su labor de información. La Junta también lo podrá, y las dos juntas podrán opinar y lo chequearemos, pero no creo que tengamos un nivel adicional de intervención, aparte del Ministerio de Finanzas, el Comité de Deuda y el Banco Central. Yo creo que por ahí pudieran manejarse mejor, cada cual cuidando y cumpliendo su tarea encomendada. Entonces les planteo a los dos en esta última reflexión de lo que nos han dicho y entendemos, la ley es beneficiosa para el país. Hay una consolidación de un banco central que, más allá de lo que dicen en un país dolarizado, ¿para qué un banco central? Otros les dicen, oiga, vean los bancos centrales en Europa, vean los bancos centrales en otros países, en Panamá nomás se puede ver eso. Hay entonces opciones de aprobar la ley y de recomendar, en el caso del economista Ortiz podría recomendar que sí se apruebe, y en el caso del ingeniero López impulsar para que el gobierno trabaje en la aprobación de este proyecto de ley. Ingeniero López, ¿la fortaleza del Banco Central ayuda a la fortaleza del mantenimiento del sistema de dolarización entonces? Indudablemente, Francisco, y yo creo que los políticos deberían dejar de pensar en su bandera y comenzar a pensar en la tricolor, y si dicen que están de acuerdo con la dolarización, la regla de la dolarización es clara: en el país no puede circular ningún otro medio de pago que no sea aquel que está expresado en dólares de los Estados Unidos de América. Es decir, solamente los dólares de los Estados Unidos de América pueden circular en el país. Hay medios de pago electrónicos o medios de pago distintos del dinero, como una tarjeta de crédito. Sí, pero esa tarjeta de crédito la puedo consumir aquí o la puedo consumir en Estados Unidos. Si me dan una tarjetita para pagar el bono de desarrollo humano, y con esa tarjetita solo puedo comprar en Ecuador y no puedo salir a Colombia y comprar en Colombia, entonces quiere decir que esa tarjetita no son dólares de los Estados Unidos de América. Entonces es una forma de ir creando estos dólares falsos. Y por último, hasta políticamente a los señores de la Revolución Ciudadana no les interesa y no les debe interesar negar la ley, porque ellos tienen bajo su manga o bajo su brazo, ya tienen una carpeta para ir y modificar el Código Orgánico Monetario y Financiero a su gusto y sabor. Entonces, lo peor que les puede pasar es que se les trabe un año la ley y que no puedan ir, por ejemplo, y tumbar el artículo que no les permite las inversiones del Banco Central en bonos del Estado, que es lo primero que están queriendo hacer. Entonces, si tienen una ley que se les va a trabar un año, ese artículo les va a quedar trabado un año, porque eso es materia de esta ley. En esta ley estamos topando justamente ese artículo, y es parte de la materia de esta ley. Entonces, no lo puedan topar en un año. Hasta políticamente, si no piensan en el país, sino que piensan en sus intereses políticos, hasta por sus intereses políticos podrían pensarlo así. Que haya una ley que mañana puedan contactos hechos, ingeniero López, en la Asamblea, ¿usted ve que hay la posibilidad de aprobarla o podrá entrabarse y pasar por el Ministerio de la Ley, por ejemplo? Mire, la verdad es que no podría opinar en la parte de los acercamientos políticos. Eso no me corresponde, no estoy en el frente político, sino en el frente económico. El frente político es el que maneja esa parte. Señor economista Ortiz, una reflexión entonces sobre la necesidad de aprobar esta ley. Usted también ha coincidido, el ingeniero López nos ha explicado, por qué y para qué son de esta fortaleza del Banco Central, un poco recuperando no solo la independencia, sino esta voz del tercero confiable, ¿no, economista Ortiz? Sí, cuando arrancamos la dolarización, se hizo, allá por el año 2000, se hizo la ley para darle las tareas del Banco Central, el tema de los sistemas de balance, el tema de la independencia.
y estuvo bastante bien hasta 2008, a fines del 2008, cuando había esta paridad y no había duda de que los dólares de los pasivos en el Banco Central estaban 100% respaldados. Y lo que la ley actual hace es corregir, para mí, el error de septiembre de 2014, que eliminó los 4 balances y le quitó esa posibilidad central de poder decir, esta plata la tengo que administrar bien, no la puedo facilitar a nadie para fines politiqueros. Entonces, hoy día yo creo que la ley actual lo que hace es corregir ese desacierto en el Ejecutivo y en la Asamblea de aprobar una ley en el 2014 que le quitó algunas tareas al Banco Central, algunos límites, algunas fuerzas que tiene Central para no ceder recursos. Y entonces, donde estamos hoy día con un 50% de respaldo de pasivos. En el pasado llegamos a estar en el 25%, allá por septiembre del 2014, en esos meses del 14 al 16 fue el nivel más bajo de respaldo. Yo creo que de aquí hay que ir para arriba en esa relación de reserva internacional con los pasivos de corto plazo. Ojalá también en algún momento podamos quizás cambiarle hasta el nombre de la Reserva Internacional, porque la gente todavía se confunde con Reserva Internacional con el concepto de Reserva Monetaria Internacional que tienen los otros países que tienen moneda propia. No tiene nada que ver la Reserva Internacional en Ecuador con la Reserva Monetaria Internacional que tiene Colombia, Perú, que tiene moneda propia. Son dos cosas completamente distintas. Yo creo que habría que pensar en algún momento en el futuro darle un nombre que elimine esa confusión que hoy día los políticos a veces aprovechan para decir cosas que técnicamente no son adecuadas. Muchísimas gracias al señor ingeniero Marcos López y al señor economista Fausto Ortiz. A los dos, muchas gracias por acercarnos más a este proyecto y esperemos que la Asamblea entonces lo vaya tratando. Ingeniero López, economista Ortiz, muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Fausto. Buenos días a los dos. Han estado con nosotros el ingeniero Marcos López, delegado del presidente ante la Junta Monetaria, y el economista Fausto Ortiz, analista económico y exministro de Finanzas. Enseguida volvemos para tratar el tema electoral, el análisis de lo que puede pasar, de lo que debería tener ya listo. Hemos visto ya algunas cosas del Consejo Nacional Electoral. Ya volvemos.